Buenos días. En la clase de hoy queremos presentar el modelo del flujo circular de la renta. Muy bien, recordemos, para empezar, qué es la macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la ciencia económica que quiere estudiar una economía en su conjunto. Es decir, teniendo en cuenta todas las variables y todos sus integrantes. Entonces, vamos a ver qué hay en una economía. Vamos a cogerlo y vamos a juntarlo. Entonces, por un lado, una economía están todas las familias, ¿no? En una economía hay familias, y las familias, desde luego, trabajan, y ganan dinero y consumen, por lo menos eso es lo más básico. Por otro lado, tenemos todas las empresas, y las empresas, pues, contratan trabajadores y compran máquinas y producen cosas que intentan vender. Tenemos el dinero, ¿no? Todo el dinero que hay en una economía. Cada vez que una persona compra algo, que una empresa contrata a alguien, pues hay un intercambio de dinero, ¿eh? Las compras y las ventas se hacen con dinero. Y por otro lado, entonces tenemos dos grandes mercados. Tenemos un mercado que llamaremos el mercado de bienes y servicios y otro mercado que llamaremos el mercado de factores de producción. Entonces, todas estas piezas son las que queremos juntar para tener una descripción conjunta, pues, de la macroeconomía de un país. Vamos a ver primero en pequeñito eso de los mercados. Es decir, cuando una persona va a una frutería y compra plátanos y paga 15 euros por esos plátanos, esa compra, vamos a decir que se está haciendo, pues, normalmente en la vida real es una frutería, pero en abstracción llamamos el mercado de bienes y servicios. Que está el mercado de plátanos, el mercado de bolígrafos, el mercado de peluquerías, de cualquier cosa. Entonces, en ese mercado la empresa entrega los plátanos a la familia y la familia le paga 15 euros. En cambio, cuando una empresa, un supermercado, contrata a un trabajador, pues, y al cabo del mes pues le paga 1.500 euros, en este caso eso ocurre en el mercado de factores de producción. En el mercado de factores de producción, pues el trabajador va todas las mañanas a trabajar a esa empresa, el trabajador es un factor de producción, es trabajo para la empresa, gracias a eso el supermercado se puede organizar, poner todos sus productos y venderlos, y el supermercado pues le paga con dinero, ¿no? por ese tiempo de trabajo en su empresa, ¿vale? Entonces eso es el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Muy bien, pues vamos a juntar todas estas piezas y montar el flujo circular de la renta. Viene a ser, pues, una descripción de la economía en la que se representa cómo circula el dinero entre empresas y familias. Eso es lo que resume este modelo. Entonces vamos a poner de un lado, en un gráfico, de un lado ponemos todas las familias del país, y en otro lado del gráfico ponemos todas las empresas del país, todas, subrayamos todas, grandes, pequeñas, medianas, todas las familias y todas las empresas. Entonces, si empezamos por arriba, las familias del país venden, tienen los factores de producción y los venden, los alquilan a las empresas. Es decir, cada vez que un trabajador por la mañana va a trabajar a una empresa, pues es un factor de producción de una familia que va a una empresa. Cuando una familia tiene un local y se lo alquila a una cafetería, pues el alquiler de ese local es un factor de producción que va a la cafetería, y así sucesivamente. Cuando una familia tiene dinero y monta un negocio, pues con ese dinero la empresa inicia la actividad y es la familia que le está dejando el dinero a la empresa, que viene a ser su propia empresa, pero la familia pone el dinero en la empresa. Y a cambio de estos factores de producción, las empresas pagan a estos factores de producción. A los trabajadores les pagan salarios, a los dueños de la empresa dividendos, por el alquiler de un local pagan alquileres, y si han pedido dinero prestado, pues pagarán un tipo de interés. Estos son el pago a los factores de producción. Con todo este dinero que reciben las familias, que unas recibirán más y otras recibirán menos, pero con todo ese dinero las familias consumen y lo gastan en las empresas. Y las empresas, pues a cambio les van entregando producción. Si compran un automóvil, un libro, y sumamos toda esa producción, viene a ser el PIB del país. Luego por arriba tenemos toda la renta
que va de las empresas a las familias cuando les pagan por el uso de los factores de producción, y por debajo tenemos cómo circula el dinero en forma cuando las familias gastan y pagan a las empresas todo lo que van comprando. Así que el dinero circula, de ahí es el flujo, movimiento circular de la renta o del dinero. El dinero va de las empresas a las familias y vuelve de familias a empresas. Hay un hecho importante de la contabilidad nacional. Tal como se hace la contabilidad nacional, que es el registro de todas estas transacciones, ocurre lo siguiente. Y es que al final, después de hacer todos los cálculos, el gasto total de las familias viene a ser igual a la renta total de las familias y viene a ser igual a la producción total o el PIB de las empresas. ¿Y esto por qué? Por el modo en que se miden estos datos. Imaginemos que Alba compra una bufanda a Pablo de 15 euros. ¿Qué sumamos? Alba ha gastado 15 euros, luego sumamos a gasto una familia más 15 euros. Pero Pablo ha ingresado 15 euros. Luego alguien tiene una renta, un ingreso es una renta de 15 euros. Y se ha producido una bufanda de 15 euros, luego sumamos al PIB del país 15 euros. ¿Veis que cada vez que sumamos 15 euros lo vamos a sumar a las tres columnas? Y eso pasa con cualquier transacción. Si uno va a la peluquería y le cuesta 10 euros, pues gasto 10 euros de una persona, la peluquería ingresa 10 euros y ha habido un corte de pelo, es decir, una producción por valor de corte de pelo de 10 euros. Y esto es así para cualquier transacción en la economía. Y por lo tanto, al final, si sumamos todo, al final la renta del país, lo que ingresan las familias del país, es igual a lo que se gasta en el país, al gasto total, y es igual al PIB total. Es decir, las tres macro magnitudes, macro del conjunto de la economía, pues terminan siendo iguales. Vamos a ver qué sería, por lo tanto, este gráfico del flujo circular de la renta sencillo para la economía de España. Pues tenemos a todas las familias españolas y todas las empresas del país, todas las empresas de España. Las empresas pagan a los factores de producción por un valor de 1.200 miles de millones. A unos les pagan por su trabajo, por sus salarios, a otros les pagan dividendos por ser propietarios de las empresas, a otros por los alquileres les pagarán pues rentas de alquiler y intereses de préstamos. Pero al final todo ese dinero va de empresas a familia por pago de factores y por valor de 1.200 miles de millones. ¿Qué hacen las familias? Pues con ese dinero se lo gastan en las empresas, pues van a parar los 1.200 miles de millones en gasto a las empresas. Y las empresas les irán por esos gastos dando producción, y la producción, el PIB del país será de 1.200 miles de millones. Luego, en el caso real de la economía española, pues esta es la circulación del dinero. 1.200 miles de millones van de empresas a familias en forma de rentas, en pago de rentas. Eso lo ingresan las familias, gastan 1.200 miles de millones en cosas que han producido las empresas y que se van dando a las familias por valor de la producción de 1.200 miles de millones. Se cumple esa igualdad que hemos visto, esa igualdad macroeconómica, esa identidad. Una identidad es una igualdad que se cumple siempre, y esto se va a cumplir siempre. Que la renta total de un país es igual a la producción total del país, es igual a los gastos total del país. Muy bien, vamos a dar un paso y la realidad es más compleja, por lo tanto vamos a ver un segundo modelo del flujo circular más realista y complejo. Vuelve a describir cómo circula el dinero entre empresas y familias, pero ahora añadimos el Estado, porque el sector público también es importante en una economía, y por lo tanto, cómo circula el dinero entre empresas, familias, Estado en tres grandes mercados, ya no dos, tres grandes mercados. Mercado de bienes y servicios, mercado de factores y añadimos el mercado financiero. En los mercados financieros es donde se presta y se pide prestado el dinero. Entonces vamos a ver cómo quedaría el gráfico añadiendo todas estas complejidades que nos acercan más a la realidad. Seguimos teniendo todas las familias del país y todas las empresas del país. Todas las empresas del país pagan la renta, pago de renta por el uso de los factores de producción. Los trabajadores, esto no cambia, paga por dividendos, alquileres e intereses. Pero ahora la novedad es que las familias ya con ese dinero hacen varias cosas.
Ese dinero que reciben, solo una parte lo consumen, es el consumo privado, por el mercado de bienes y servicios, y va a parar a las empresas. Es decir, que una parte, por supuesto, las empresas consumen, y compran sus viviendas, o compran sus muebles, su ropa, sus viajes, sus teléfonos móviles, van al cine. Todo eso es consumo de las familias. Pero no todo lo consumen. Hay una parte de eso que las familias lo pagan impuestos, ¿no?, que son obligatorios. Y esos impuestos van de las familias al Estado, al sector público. Y el Estado, con ese dinero que hace, pues lo gasta. Lo gasta, son compras del Estado. El Estado compra aviones para el ejército, o compra libros para los colegios, o ordenadores para los ministerios. Compras del Estado. Las compras del Estado van también al mercado de bienes y servicios, porque el Estado lo compra, pero lo están produciendo las empresas. Y por otro lado, las empresas, aparte de consumir y pagar una parte de impuestos, otra parte la ahorran para el futuro. Las familias saben que el futuro puede tener dificultades y deciden, y eso es lo que ocurre en realidad, parte de su renta ahorrarla. Y eso lo ahorran a través de los mercados financieros. Mercados financieros puede ser, por ejemplo, que las familias eso lo ahorren y lo dejen en los bancos. Y los bancos prestan ese dinero a empresas o a otras familias, y ese dinero, por lo tanto, va en forma de inversión también al mercado de bienes y servicios. Si ese dinero se presta a una empresa para que compre 20 nuevos camiones, pues eso es una inversión de la empresa que va y los compra en el mercado de bienes y servicios. Y si va a parar el préstamo a una familia que compra una nueva vivienda, pues la vivienda se considera inversión y va al mercado de bienes y servicios a compra. Luego aquí ya sí que tenemos reflejado una visión mucho más realista de la economía. Tenemos todas las familias, tenemos todas las empresas, tenemos el Estado y tenemos los mercados financieros. Y tenemos pues cómo el dinero va circulando de las empresas a las familias, y las familias parte de ese dinero lo gastan y lo consumen en productos de las empresas, pero parte lo pagan en impuestos, y esos impuestos terminan siendo compras del Estado, y parte de ese dinero lo ahorran. Y ese ahorro se puede prestar a otras familias, a otras empresas, o incluso se puede prestar también al Estado si tiene déficit público, que a su vez lo gastará en compras del Estado. Y esto es una descripción de cómo circula el dinero en una economía, de empresas, familias, Estado, en esos tres grandes mercados de bienes y servicios, de factores de producción y financieros. Bueno, pues para terminar, bueno, esto es simplemente una panorámica de cómo funciona la economía. La macroeconomía lo que quiere es explicar cosas. La teoría macroeconómica, o el análisis macroeconómico, o la macroeconomía, son sinónimos. Lo que pretende es responder a preguntas. ¿Y cuáles son las grandes preguntas que se plantea la macroeconomía y que tendremos que responder a lo largo del curso? Una es: ¿cuánto producen las empresas y por qué? ¿Qué determina que las empresas del país, esa producción, sea mayor o menor? Eso es una gran pregunta macroeconómica, del conjunto de la economía. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que explica? ¿Cuáles son las causas de que esa producción sea alta o baja? ¿Que suba o que baje? Segunda pregunta: ¿cómo se va a distribuir esa renta entre los distintos miembros de la sociedad? Es decir, ¿qué parte de esa renta va a ir a los trabajadores? ¿Qué parte va a los dueños de las empresas en forma de dividendos? ¿Qué parte en alquileres? ¿Qué parte en intereses? ¿Cómo se distribuye esa renta entre las familias? Porque no todas las familias reciben la misma cantidad de renta. Segunda pregunta. Tercera pregunta tiene que ver con el nivel de empleo. Y esta economía, ¿qué nivel de empleo o de desempleo va a tener? ¿Qué hace que una economía tenga un desempleo más alto o un desempleo más bajo, o ningún desempleo? Esta es otra gran pregunta que tendrá que responder la teoría macroeconómica. Otra pregunta es respecto al dinero, y con qué cantidad de dinero va a funcionar bien esta economía. Todo lo que hemos visto ahí había dinero, siempre que la empresa pagaba en dinero y las familias gastaban, ahorraban, todo eso era dinero. Pues con qué cantidad de dinero la economía va a funcionar mejor. Y por último, la pregunta más importante y más difícil, con la que están peleando los macroeconomistas
pues desde los inicios de la economía, y qué es lo que equilibra todo esto, es decir, qué cambios, qué ajustes hay en una economía, qué variables se ajustan, qué cosas cambian para que la economía termine funcionando bien, para que la economía se estabilice en un equilibrio bueno y funcione bien. Luego estas son las grandes preguntas macroeconómicas a las que se tienen que enfrentar con los macroeconomistas con sus estudios, análisis, investigaciones, y así es como lo hacen. Luego, conclusión, existe un gráfico que se llama el modelo del flujo circular de la renta, que tiene una versión más sencilla en la que tenemos familias y empresas y cómo circula el dinero entre familias y empresas, y una segunda versión más compleja en cómo circula el dinero entre familias, empresas y Estado, añadiendo un nuevo mercado. Luego serían 3 grandes mercados de factores de producción, de bienes y servicios y mercados financieros. Y tercero, que este gráfico, este modelo, lo que nos permite es un primer paso para plantear las grandes preguntas y ordenar las grandes preguntas a las que tiene que responder la macroeconomía. Muy bien, pues esto es lo que habrá que ver en las siguientes clases. Hasta pronto.